No hay prisa en los pasos de la capibara. El tiempo, para ella, se disuelve como barro entre los dedos. En los esteros y riberas del continente sudamericano, esta criatura habita el silencio sin forzarlo, lo acompaña sin romperlo. Su cuerpo se hunde en las aguas como una piedra redonda y suave, y cuando emerge, lo hace sin estridencias, como si el mundo no la notara, pero el paisaje entero se reconstruye a su alrededor. La capibara, también llamada carpincho en el sur, no exige atención. La encuentra, no la reclama, no la provoca. Simplemente la recibe cuando el observador aprende a mirar. Los ojos de esta criatura, pequeños y profundos, parecen estar siempre entrecerrados, como si todo lo que ocurriera en su entorno le resultara comprensible, pero no urgente. Como si el drama de la existencia pudiera verse pasar sin necesidad de intervenir. Hay en su quietud una forma de sabiduría. No es solo el roedor más grande del mundo. Es también un símbolo de coexistencia, una metáfora viviente de que se puede pertenecer sin dominar, ocupar sin alterar. Desde Panamá hasta el corazón de Argentina, las capibaras se extienden como una mancha suave sobre los humedales, sabanas, esteros y orillas de ríos. Su distribución es amplia, pero siempre elige el borde, el límite entre tierra y agua, entre lo sólido y lo fluido. Ese espacio ambiguo donde muchas especies se pierden, ella lo convierte en hogar. Las aguas lentas son su morada natural. Donde el río serpentea con desgano y los juncos crecen sin dirección, allí aparece su figura redondeada, como un montículo viviente de pasto y barro. Su pelaje, entre castaño, ocre y dorado, se confunde con los suelos resecos tras las crecidas. Camina con pasos breves, se detiene sin motivo aparente, vuelve a moverse. Todo en ella parece un eco de la paciencia. Y sin embargo, no hay ingenuidad. La capibara conoce la amenaza. Conoce el acecho. Pero su respuesta no es la huida desesperada. Su cuerpo ha sido moldeado por generaciones que aprendieron a desaparecer sin irse, a sobrevivir sin violencia. Sus orejas giran, su olfato detecta el mínimo cambio, y su oído percibe lo que el ojo humano aún no advierte. Es una criatura atenta bajo el disfraz de la distracción. Vive en grupos. Nunca está sola. Aunque pueda alejarse para alimentarse, descansar o nadar, siempre vuelve al rebaño. La colectividad no es para ella una obligación, es su forma de respirar. La manada protege, enseña, acompaña. Y a través de esa red invisible de cuerpos y sentidos, la capibara permanece conectada al mundo. No es solo un individuo. Es parte de una sinfonía de movimientos tranquilos. Desde tiempos antiguos, los pueblos originarios ya la conocían. En el Gran Chaco, en la Amazonía, en los llanos venezolanos o en la Mesopotamia argentina, los habitantes humanos convivían con estas criaturas acuáticas que parecían una mezcla improbable de cerdo, nutria y roedor. Eran parte del paisaje tanto como los sauces o las garzas. Algunos grupos las cazaban con respeto. Otros las observaban como un símbolo de lo intermedio, de la dualidad entre lo terrestre y lo acuático. Durante la colonia, la capibara fue objeto de una extraña atención por parte de los europeos. Su carne sabrosa, húmeda y rosada, parecida a la del cerdo, generó debates eclesiásticos que, aunque hoy parezcan absurdos, revelan hasta qué punto la cultura humana necesita etiquetar para comprender. En el siglo XVI, el Vaticano llegó a permitir que se comiera capibara durante la Cuaresma, declarándola un animal acuático, a pesar de su evidente condición de mamífero terrestre. Una decisión que revela más sobre la rigidez doctrinal del hombre que sobre la criatura en cuestión. Hoy, en un siglo de urbanización vertiginosa, donde los ecosistemas se rompen como cristales viejos, la capibara comienza a aparecer en escenarios que antes no la contenían. En parques artificiales, en rotondas de barrios cerrados, en canales de riego y suburbios ribereños, su silueta se vuelve una anomalía poética. La naturaleza no está regresando, está recordándonos que nunca se fue. Y que sus últimos habitantes no llevan espinas ni garras, sino una calma inquietante. A veces, esa presencia pacífica despierta ternura. Otras, molestia. Se le acusa de dañar pastos, de invadir espacios privados, de ser una amenaza para el orden urbano. Pero lo cierto es que la capibara no invade, resiste. Su andar lento entre el cemento es un recordatorio de que el territorio no siempre nos pertenece, y que hay memorias más antiguas que nuestras escrituras de propiedad. El cuerpo de la capibara es memoria viva. En su piel mojada caben siglos de adaptación. En su manera de moverse hay algo que remite al tiempo en que el mundo no necesitaba ser administrado. Y cuando se queda quieta, casi inmóvil bajo el sol de la siesta, uno podría imaginar que está dormida, pero en realidad está escuchando. Observando, esperando, como lo hacen los que ya han visto pasar demasiadas tormentas para apurarse por una nube. No pelea, no compite, no conquista. La capibara simplemente es,
Y en su existencia hay una lección que quizá no comprendamos del todo, pero que el agua y el barro sí recuerdan. El cuerpo de la capibara es una contradicción resuelta. Es denso, redondeado, de formas que parecen hechas más para resistir que para correr. Y, sin embargo, ese cuerpo se desliza por el agua con una gracia que contradice su masa. Lo que para otros sería torpeza, para ella es eficiencia. Mide entre 1 metro y 1,30 m de largo y puede llegar a pesar hasta 65 kilos. Su silueta, robusta y baja, recuerda a un cerdo o a un pequeño oso sin cola, pero no es ni lo uno ni lo otro. Es un roedor, sí, como lo sería una rata o un castor, pero uno que ha seguido un camino propio, uno que eligió el agua como hogar sin renunciar del todo a la tierra. La evolución le dio patas cortas palmeadas en la parte anterior con dedos fuertes que le permiten caminar sobre barro sin hundirse demasiado. Sus pies, más anchos que los de otros roedores, no son un capricho, son anclas anfibias. Le permiten desplazarse por terrenos resbaladizos pero también nadar con fluidez. En el agua, la capibara no se esfuerza, se entrega. Y su cuerpo responde con una naturalidad casi anfibia. La cabeza, alta en proporción al resto del cuerpo, aloja un conjunto de ojos, orejas y fosas nasales dispuestos como los de un cocodrilo, en línea, en la parte superior del cráneo. Esta configuración no es casual. Le permite sumergirse casi por completo, dejando apenas la mirada y la respiración por encima del agua. Así espía, así observa. Así sobrevive. Su pelaje, áspero y ralo, no busca belleza. Cumple una función. Permite que el agua escurra rápido, que el cuerpo se seque sin esfuerzo, y que el calor no se acumule. En las regiones tropicales, el sol puede ser brutal, pero la capibara rara vez lo enfrenta de lleno. Se sumerge, se revuelca, se tiñe con lodo. Es su escudo. A veces, incluso, lo comparte. Sobre su lomo pueden verse aves posadas, pequeñas garzas o martinetas que se benefician del insecto que la capibara agita con su andar lento. No protesta, no reacciona, solo sigue, y si uno se detiene a mirar sus dientes descubre otro de sus secretos. Porque como buen roedor, la capibara posee incisivos que no dejan de crecer. Son su herramienta constante, pero a diferencia de otros, no muerde por defensa, no roe con ansiedad. Su alimentación, estrictamente herbívora, la lleva a cortar pasto, masticar hojas y tallos, todo con un movimiento meticuloso. En su boca no hay agresividad, hay constancia. Su aparato digestivo, complejo y especializado, está hecho para resistir dietas fibrosas. El ciego, una porción de su intestino, está altamente desarrollado y actúa como una cámara de fermentación. Gracias a él, la capibara puede obtener nutrientes de materiales que para otros serían indigestos. No desperdicia, no derrocha, y como otros herbívoros altamente adaptados, recurre ocasionalmente a la cecotrofia, la reingestión de ciertas heces blandas para maximizar la absorción de nutrientes. Un acto que puede parecernos extraño, pero que revela una conexión profunda con los ritmos biológicos de su entorno. La capibara no olvida el ciclo. Lo habita, pero no todo en ella es digestión y desplazamiento. Sus sentidos, aunque discretos, son extraordinarios. La visión no es aguda como la del águila ni penetrante como la del felino. Pero es suficiente. Sus ojos están diseñados para captar el movimiento en horizontes bajos, para detectar un leve temblor en los juncos o una sombra que se deslice entre las hojas. El oído, pequeño pero eficaz, percibe sonidos lejanos, el crujido de una rama, el zumbido de una amenaza. El olfato, en cambio, es su sentido más íntimo. Con él se comunica, reconoce, establece jerarquías dentro del grupo. Posee glándulas odoríferas que le permiten marcar su territorio, dejar rastros, enviar mensajes invisibles. En un mundo donde la violencia no es su estrategia, la química se convierte en lenguaje. Una glándula ubicada en el hocico, llamada morillo, segrega un olor denso, particular, con el que puede establecer vínculos sociales y, en ciertos contextos, demostrar estatus. Tocar una capibara es tocar algo más que piel y músculo. Es rozar una arquitectura diseñada para coexistir con la tierra húmeda, con el agua estancada, con la sombra y la bruma. Su cuerpo no es solo un medio para vivir. Es una historia de adaptaciones silenciosas, de alianzas no dichas, de caminos elegidos sin violencia. En ocasiones, su comportamiento se vuelve casi escultórico. Cuando se sienta a la orilla del río, con la mirada perdida en el reflejo del follaje, parece estar esperando algo. Pero no es espera, es permanencia. La capibara no se inquieta por el tiempo. El agua fluye, los días giran y ella permanece. No hay urgencia en su respiración. No hay prisa en su paso. Su cuerpo no sirve para la carrera, sirve para resistir. Para estar, para flotar. Se dice que un cuerpo revela una historia, pero el de la capibara revela un pacto.
Uno silencioso con la tierra blanda, con el calor difuso, con la bruma de la mañana y el chapoteo de la tarde. Es un cuerpo que no busca imponerse sobre el entorno, sino fundirse con él. En ese sentido, no es solo un animal. Es un fragmento del paisaje, una extensión viva del humedal, una forma de equilibrio que camina, respira y observa. Si el jaguar es la noche del bosque, y el cóndor es el viento de las alturas, la capibara es la siesta del humedal. Un cuerpo que flota, mastica, reposa. Y que al hacerlo, nos recuerda que no todo lo que sobrevive lo hace luchando. A veces, la supervivencia se escribe en voz baja, con los ojos medio cerrados, y el corazón flotando en calma. En el corazón del humedal, cuando el sol apenas se alza sobre el horizonte y la niebla aún no se ha rendido, se puede ver a una familia de capibaras en silencio. No hacen nada extraordinario, solo están juntas, y eso basta. Porque para la capibara, el mundo no es un lugar que se conquista, sino un espacio que se habita en compañía. No es una criatura solitaria. Su instinto le susurra que el cuerpo es fuerte cuando se funde con otros cuerpos, que la vigilancia se comparte, que la comida se encuentra mejor cuando no se busca solo. Así se forman los grupos, comunidades de entre 10 y 20 individuos, aunque en épocas de abundancia o de peligro pueden congregarse en manadas que superan las 50 o incluso 100 capibaras, caminando como una sola memoria que recuerda por dónde fluye el agua. En estas estructuras sociales hay orden, aunque no siempre visible. Hay un macho dominante, y no lo es por violencia perpetua sino por una aceptación silenciosa del resto. El liderazgo no se impone con rugidos ni mordidas. Se construye con la calma de quien sabe su lugar y no necesita demostrarlo constantemente. Este macho ocupa una posición central en el grupo, es el primero en alertar, el último en dormir. Pero su jerarquía no aplasta a los otros, los organiza. Las hembras, por su parte, también juegan un papel fundamental. Se desplazan en armonía, y cuando una se detiene a pastar, las otras la rodean, como si cada gesto individual necesitara del eco del grupo para existir. Entre ellas no hay competencia feroz. Hay un equilibrio tácito, un ordenamiento que no se grita pero que se siente. Los jóvenes crecen en ese ambiente colectivo como si la individualidad no tuviera tanta urgencia. Desde que nacen, capibaras perfectamente formadas, caminando a las pocas horas, se integran al grupo como una gota nueva en un río viejo. No hay rechazo, no hay rivalidad, hay juego, sí, pero también aprendizaje. Los adultos no castigan, modelan. Y los pequeños observan, lo aprenden todo sin palabras porque las capibaras no necesitan alzar la voz para transmitir conocimiento. Lo hacen con gestos, con presencias, con silencios. La comunicación, de hecho, es uno de sus secretos más sutiles. Son animales que emiten sonidos bajos y suaves, gorjeos, chillidos, gruñidos y un curioso sonido similar a un clic, como el golpeteo de una piedra pequeña sobre otra. Cada uno tiene un significado. Un murmullo puede ser una advertencia, un chillido, una llamada, un gruñido, una señal de molestia o incomodidad. No hay gritos, no hay cantos, solo un lenguaje discreto que fluye como el agua entre sus patas. También se comunican con el cuerpo. Una capibara que se sacude el lodo está enviando un mensaje. Una que se acerca y frota su hocico con otra está diciendo algo. Y si una se aleja sola, en dirección al río, no es raro que otras la sigan en fila, sin orden aparente pero con una conexión invisible. Porque las capibaras no caminan juntas porque deben. Caminan juntas porque no saben hacerlo de otro modo. A veces, en los momentos más calurosos del día, las verás todas acostadas en la orilla, apiladas unas contra otras como si fueran parte de una misma piedra viva. El calor no las separa, las une. Es una imagen que parece esculpida por la paciencia. Allí, una cabeza reposa sobre otra espalda, una pata sobre otro lomo. Y el mundo pasa sin romper esa paz. Esa escena, inmóvil y tierna, parece decir que el vínculo no es una estrategia. Es una forma de respirar. Pero la vida entre muchas no está exenta de tensiones. Las disputas existen. A veces se producen enfrentamientos entre machos por el acceso a las hembras o por el liderazgo del grupo. Pero incluso estas luchas tienen algo de mesurado, de ritual. Se enfrentan con gruñidos, carreras breves y empujones. Pocas veces llegan a extremos mayores. No buscan destruir al otro. Solo probar su lugar, y una vez que se resuelve, todo vuelve a la calma. La violencia no es un hábito. Es una excepción. En tiempos de escasez o peligro, una sequía, un incendio, la presencia humana, el grupo se compacta aún más. Se mueven como una unidad, como una sola voluntad. Las crías en el centro, los adultos en los bordes. No hay desorden, no hay pánico. Hay instinto colectivo, una especie de inteligencia compartida que no necesita líderes visibles para sobrevivir.
Y en medio de todo esto, emerge la imagen de la capibara como símbolo de algo más profundo, la posibilidad de vivir en armonía sin renunciar a uno mismo. Porque cada individuo mantiene su espacio, su ritmo, su identidad. Pero no lo hace a costa del grupo. Lo hace con el grupo. Se ha dicho que el ser humano es un animal social. Pero hay algo en las capibaras que lo trasciende. No son sociales por conveniencia. Lo son por naturaleza. Su forma de estar en el mundo no depende de contratos ni normas. Depende del contacto, del roce de una frente contra otra, del calor compartido bajo la lluvia, del baño colectivo al atardecer. Cuando una capibara se entrega al descanso con la cabeza en alto y los ojos entrecerrados, parece estar soñando. Pero no sueña sola, sueña desde el centro de una constelación de cuerpos tranquilos. No hay jerarquía en el sueño. No hay mandato en el abrazo. Solo una forma antigua y profunda de pertenecer. Así es su comportamiento, sin adornos, sin dramatismos. Una danza callada entre muchos. Una ética del estar juntos. Una comunidad que no necesita construir nidos ni levantar frontera. Solo agua, tierra, hierba y el cuerpo cálido de otro al que no se teme. Y en ese paisaje húmedo donde todo parece moverse lento, la capibara es un recordatorio. De que hay poder en la calma, fortaleza en la ternura, y sabiduría en saber cuándo no hacer ruido. No es fácil entender cómo algo tan corpulento puede pasar tan desapercibido. La capibara, que lleva sobre su lomo el peso de ser el roedor más grande del mundo, no irrumpe, no reclama, no sacude el paisaje. Solo se desliza dentro de él como si siempre hubiera estado allí. Como si el mundo hubiese sido tallado a su medida. Su hogar es el agua. Pero no cualquier agua, no la del mar vasto ni la de los lagos sin orillas. La capibara necesita agua cercana, íntima, que respire como ella. Ríos lentos, esteros silenciosos, lagunas turbias donde el sol flota entre las hojas flotantes. Esas son sus moradas, zonas donde el barro habla con la brisa y los árboles inclinan sus ramas como si quisieran mirarse reflejados. No elige el desierto ni la montaña. No busca la cumbre ni la distancia. Se queda abajo donde la humedad le recuerda que el tiempo no pasa, sino que gotea. Desde Panamá hasta el norte de Argentina, desde los bosques secos de Venezuela hasta los pastizales del Gran Chaco, las capibaras han aprendido a habitar los límites entre la tierra y el agua. Su distribución es amplia pero nunca desordenada. Se instalan donde hay alimento y refugio, sí, pero también donde pueden sumergirse. Porque si algo define su vínculo con el entorno es la necesidad de sumergirse, en el agua, en el silencio, en el grupo. Los humedales, esos pulmones húmedos del planeta que muchos aún consideran tierras de nadie, son sus templos. Allí las capibaras no están de paso. No sobreviven, prosperan, convierten esos espacios en hogares. Aprenden el lenguaje del barro, el horario secreto de las lluvias, el modo en que los camalotes se abren para dejar pasar la luz. Las capibaras no transforman el entorno, se pliegan a él. No invaden, se acomodan. Y sin embargo, su presencia modifica. Donde hay capibaras, hay caminos apenas visibles trazados entre los juncos. Hay pasto rasgado por dientes grandes pero pacientes. Hay charcos donde sus cuerpos se recuestan al atardecer. Hay huellas que no quieren imponerse pero que existen. Porque vivir también es dejar señales aunque no se griten. A veces el ambiente les da todo. Lluvias constantes, agua limpia, vegetación abundante. Entonces las capibaras se expanden. No lo hacen con voracidad, sino con calma. Colonizan sin destruir, están, y ese estar se vuelve parte del paisaje como el reflejo de un árbol en el agua quieta. Pero otras veces el entorno se retrae. El agua se aleja, la sequía aprieta, el río ya no murmura, solo cruje. Y la capibara, entonces, no se queja. Se adapta, cambia de lugar, busca un nuevo remanso. No hay drama en su mudanza. Hay resignación sabia. Entiende que la tierra no es promesa, es circunstancia. Y lo que ayer fue hogar, hoy puede ser camino. No todo el entorno natural le es amigo. Hay predadores, el jaguar silencioso, el caimán oculto, la anaconda paciente. Pero la capibara no vive con miedo. Vive con memoria. Aprende qué zonas evitar, qué sonidos escuchar. Su refugio no es la velocidad, porque no es veloz, sino el agua. Cuando siente el peligro, no huye a la distancia, se disuelve en el río. Solo asoma la nariz, solo respira, y espera, porque el que sabe esperar, a veces también sobrevive. En algunas regiones, el ser humano también forma parte del entorno. Y la convivencia no siempre ha sido armoniosa. Las capibaras han sido cazadas por su carne, por su cuero, por costumbre o por malentendidos. Han sido desplazadas por la expansión agrícola, por la urbanización, por la avidez del espacio. Pero aún así, muchas han encontrado formas de quedarse.
En ciertos lugares como en zonas residenciales de Sudamérica, las capibaras han aprendido a caminar entre nosotros. No nos temen del todo, pero tampoco nos buscan. Pasean por parques, cruzan calles, descansan en la sombra de edificios. Su presencia en lo urbano no es un acto de conquista. Es un recordatorio. Nos dicen que antes de que llegaran las veredas, el agua ya estaba allí. Que antes del asfalto, ellas ya sabían el camino. Y mientras el entorno cambia, ellas se mantienen. No iguales pero fieles a su ritmo. A veces se las ve caminar por senderos que no fueron hechos para ellas. O acostarse sobre el césped cortado de un campo de golf. O nadar en canales artificiales como si aún fueran arroyos vírgenes. En todo eso hay algo profundamente triste pero también profundamente digno. Porque la capibara, aunque desplazada, no se vuelve rencorosa. Solo se acomoda. Y eso, en un mundo que cambia sin descanso, es una forma de resistencia. Su relación con el medio ambiente es, quizás, la más antigua de todas, la del que no explota ni adorna. Solo habita. Y en ese acto simple hay una forma de sabiduría. Porque mientras nosotros dibujamos mapas y declaramos posesiones, la capibara solo busca un poco de agua, un poco de pasto, y la posibilidad de no estar sola. En cada región que la acoge, la capibara deja una marca. No una cicatriz, sino una huella leve como de río que pasa. Y aunque muchos no lo noten, su presencia es una promesa, que aún es posible vivir sin dañar. Que aún es posible moverse sin romper. Que aún hay especies que saben que la tierra no se posee, se agradece. Y por eso, cuando el cielo se pone gris y las primeras gotas de lluvia tiñen la superficie del río, no es raro ver a una capibara salir del matorral, mirar el horizonte y avanzar. No corre, no se oculta, solo camina, como si supiera que el mundo, por ahora, sigue siendo suyo. A veces, lo más cercano es lo más incomprendido. La capibara ha vivido entre nosotros durante siglos y, sin embargo, sigue siendo para muchos un animal desconocido. Silenciosa, huidiza, modesta en sus gestos, la capibara no exige atención. No desafía, no dramatiza. Simplemente comparte el espacio con la paciencia de quien entiende que no todo debe ser explicado. Y quizás por eso ha pasado tanto tiempo ignorada. Porque en un mundo que premia lo ruidoso, lo visible y lo urgente, la capibara es todo lo contrario. Desde tiempos precolombinos, los pueblos originarios del sur y el centro de América conocieron a la capibara. No como mascota, ni como símbolo de poder, sino como parte del paisaje. Como alimento en tiempos difíciles, como figura que cruzaba los márgenes del río al atardecer. En algunas lenguas indígenas, su nombre tiene connotaciones que remiten al agua, al barro, a lo bajo. No como desdén, sino como afirmación de su lugar en el mundo. Con la llegada de los colonizadores, la capibara fue vista bajo una nueva luz. En la mentalidad europea, no había lugar para criaturas que desdibujaran los límites entre el animal salvaje y el doméstico, entre lo terrestre y lo acuático, entre el ganado y la fauna libre. Sin embargo, pronto se reconoció su valor. Su carne fue consumida durante la Cuaresma cuando se debatía si un animal que pasaba tanto tiempo en el agua podía considerarse, por alguna lógica retorcida, pez. Así, por decisión eclesiástica, la capibara fue reclasificada para ajustarse a los hábitos humanos. Un animal forzado a encajar en una categoría que no le pertenecía. El símbolo de una relación desigual donde el hombre moldea el mundo para que calce en sus costumbres. En algunas regiones, especialmente en los llanos venezolanos y colombianos, la capibara fue cazada de forma sistemática. Pero incluso allí, nunca se convirtió en una amenaza ni en un enemigo. Era simplemente parte de la vida rural. Aparecía al amanecer entre la neblina, caminaba lentamente por los campos encharcados, se bañaba sin apuro. A veces era perseguida, a veces ignorada. Y en contadas ocasiones domesticada. Porque sí, la capibara puede convivir con nosotros. No como un perro ni como un gato, pero sí como una presencia tranquila, como un vecino que no interrumpe. Algunas personas han intentado tenerlas como mascotas. Su carácter dócil, su afición por el contacto físico, su necesidad de compañía, la vuelven apta para la convivencia. Pero también requieren espacio, agua, grupos sociales. No se puede domesticar el espíritu de una criatura hecha para deslizarse entre raíces y hojas mojadas. Se puede convivir, sí, pero sin poseer. Sin apretar. Quizás por eso, en Internet, ese lugar donde el absurdo se vuelve viral, la capibara se ha convertido en un ícono inesperado. Videos de capibaras compartiendo su espacio con patos, gatos, monos. Sentadas como estatuas junto a piscinas. Caminando con una parsimonia que roza la meditación. Y en todos esos registros, hay algo más que humor. Hay una revelación, la capibara parece no tener enemigos. Se deja rodear, se deja tocar, acepta sin esfuerzo.
Se ha vuelto, casi sin querer, un símbolo de la paz. Un ejemplo silencioso de coexistencia. En un mundo marcado por la urgencia, la competencia y el ruido constante, la capibara representa lo opuesto. Es la pausa, es el suspiro, es el «está bien», dicho sin palabras. En Japón, por ejemplo, donde la cultura encuentra belleza en lo mínimo, las capibaras son veneradas en zoológicos, donde se les permite disfrutar de baños termales como si fueran monjes en un ritual ancestral. Allí, su rostro relajado y su silencio han capturado la atención de millones. No por su rareza, sino por lo que evocan: calma, presencia, armonía. Y aunque muchas veces esta representación pueda parecer caricaturesca, hay en ella una verdad. La capibara es, sin quererlo, un espejo. Nos muestra cómo podríamos ser si fuéramos menos frenéticos, menos reactivos. Si nos moviéramos con suavidad. Si recordáramos cómo se siente flotar. No tiene garras que impresionen, ni aullidos que impongan respeto. No corre veloz, no trepa árboles, no acecha presas. Pero ha logrado algo que pocos animales consiguen: despertar afecto sin miedo, cercanía sin posesión. En su forma de existir hay una enseñanza: no hay que dominar para pertenecer. No hay que rugir para ser escuchado. A veces se la representa en dibujos con una leve sonrisa, o con los ojos entrecerrados como quien medita. Y aunque eso sea una proyección humana, no está del todo equivocada. Porque en su rostro hay serenidad, en su cuerpo quietud. En su andar, una especie de certeza, la de quien no necesita llegar antes, sino simplemente llegar. En América Latina, sin embargo, aún hay una distancia entre su presencia real y su valor simbólico. No es protagonista de leyendas, ni emblema de banderas, ni guardiana de mitos. Pero quizá por eso mismo tiene tanto que decir, porque representa lo no dicho, lo que fluye entre las palabras, lo que habita las orillas. Y es en esas orillas del río, del bosque, de la ciudad, donde la capibara sigue su camino. A veces la vemos, a veces no. A veces cruza delante de nosotros y creemos que fue una ilusión. Pero su andar persiste, y aunque no deje huella profunda, deja algo más duradero: la sensación de que se puede vivir distinto. De que la fuerza no siempre se impone, a veces simplemente se queda. Sin ruido, sin prisa, sin miedo. El mundo cambia, y con él, los ríos. Cambia el cauce, cambia la orilla, cambia el silencio. Y los que viven en el agua también cambian, aunque lo hagan despacio, sin ruido, como si su resignación fuera tan antigua como el barro en el que duermen. La capibara, ese ser que parece haber salido de otro tiempo, más lento, más húmedo, más callado, enfrenta hoy las aguas inciertas de un mundo que se acelera, que se encoge, que se calienta. No está en peligro crítico. No figura entre los grandes íconos de la extinción. No protagoniza campañas globales ni aparece en las pancartas de emergencia ambiental. Pero esa aparente tranquilidad es, en sí misma, una trampa. Porque hay muchas formas de desaparecer. Y no todas hacen ruido. La capibara está clasificada como preocupación menor por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En la superficie, eso suena bien. Pero esa categoría no implica inmunidad. Significa apenas que, por ahora, su número total sigue siendo suficiente. Que su distribución es amplia. Que su capacidad de adaptación la sostiene. Pero basta observar con atención para notar las fisuras. Las zonas húmedas donde antes se multiplicaban hoy están siendo drenadas, fragmentadas, encerradas. El agua que es su refugio, es también su condena. Cuando los ríos se contaminan, cuando los humedales desaparecen bajo cemento o monocultivos, la capibara pierde algo más que espacio. Pierde continuidad, pierde historia. En algunas regiones de Sudamérica, su población ha sido presionada por la caza, tanto legal como furtiva. En países como Venezuela, Colombia, Brasil o Argentina, su carne es apreciada por ciertas comunidades rurales, y su cuero es utilizado en marroquinería. En otras zonas, es perseguida por agricultores que la consideran una plaga. Al caminar entre cultivos o alimentarse de pasturas, la capibara entra en conflicto con una lógica productiva que no deja lugar para los intermedios. Se le culpa por daños menores y se le dispara sin juicio. Porque, como es grande, como es lenta, como no huye con astucia, resulta un blanco fácil. Y sin embargo, la capibara no invade, no arrasa, no desafía, solo busca lo mismo que siempre ha buscado: agua, hierba, sombra. Su presencia no es una amenaza, es un síntoma, una advertencia. Cuando una capibara aparece en un campo donde antes no estaba, probablemente algo ha cambiado. Un río ha sido desviado, un bosque ha sido talado, una represa ha modificado el ritmo del ecosistema. En tiempos de sequía como los que se multiplican con el cambio climático, los cuerpos de agua que la sostienen se reducen.
Y con menos agua llega más competencia, menos alimento, menos escondites. La capibara puede nadar, puede sumergirse, pero no puede inventar ríos. No puede sobrevivir en el desierto. Depende, como todos los seres verdaderamente vivos, de un equilibrio que no controla. Aún así, su adaptabilidad le ha permitido establecer poblaciones en ambientes modificados por el ser humano. Parques urbanos, canales artificiales, reservas periurbanas. Se la ha visto en las afueras de ciudades cruzando avenidas al amanecer, descansando en jardines de barrios cerrados. A veces, esa cercanía con lo humano despierta ternura. Otras veces, incomodidad, porque ver una capibara caminando por un suburbio acomodado no es solo un hecho curioso. Es también un recordatorio de que la frontera entre naturaleza y civilización está rota. Y sin embargo, en medio de este panorama incierto, hay lugar para la esperanza. Existen iniciativas de conservación local que reconocen el valor ecológico de la capibara no solo como especie, sino como pieza clave en el tejido de los humedales. Allí donde se la protege, los ecosistemas muestran mayor resiliencia. Porque la capibara, al moverse en grupos, al alimentarse de ciertas plantas, al mantener claros los márgenes del agua, cumple funciones que favorecen la biodiversidad. También se han desarrollado criaderos controlados para evitar la sobreexplotación de las poblaciones silvestres. Aunque este enfoque no está exento de críticas, como todo lo que convierte lo vivo en recurso, en algunos casos ha permitido reducir la presión sobre ejemplares libres. La clave, como siempre, está en el equilibrio. En la vigilancia ética, en no olvidar que detrás de cada número hay un ser que respira, que siente, que pertenece. Pero el mayor desafío no está solo en proteger a la capibara como especie. Está en proteger lo que representa. El humedal, el ritmo lento, la vida comunitaria, la coexistencia pacífica. En un tiempo de velocidad, de separación, de ruido, la capibara nos ofrece una forma distinta de estar. Y si dejamos que desaparezca, no perderemos solo un animal. Perderemos una posibilidad. Quizá por eso, en los últimos años, ha comenzado a surgir un nuevo respeto por ella. No el respeto superficial del meme o la moda, sino una mirada más profunda. Una comprensión naciente de que su existencia es necesaria. Que no es un capricho evolutivo, ni un adorno del paisaje. Que su andar pausado, su baño largo, su mirada sin juicio, son más que comportamientos, son manifestaciones de un tipo de sabiduría que hemos olvidado. En las orillas del tiempo, entre los juncos y las raíces, la capibara sigue ahí. No sabe de cifras ni de tratados. No conoce discursos ni campañas. Solo camina, se hunde, emerge, mastica, mira. Vive sin urgencia, vive con otros. Y mientras el mundo se encierra en sí mismo, ella sigue recordándonos, sin palabras, sin gestos, que hay otra forma. El futuro de la capibara no está escrito. Dependerá de nuestras decisiones, de cuánta agua dejemos correr, de cuántos márgenes decidamos preservar, pero, sobre todo, dependerá de si aprendemos a mirar sin querer poseer, a escuchar sin interrumpir, a convivir sin dominar, porque la capibara no necesita que la salvemos, necesita que la dejemos vivir.